Estamos aquí con dos personalidades de la ciudad de Santa Fe, aquí en nuestra provincia, que realmente nos honran con su presencia aquí en el estudio de Canal Luz. Estamos con el doctor Ricardo Atilio Gargatagli. Así es. Bienvenido. Gracias, pastor. Es un placer. Un honor para mí. Bueno, ya vamos a ver quién es Ricardo. ¿Cómo no? Y vamos a establecer seguramente en esta charla, en estos minutos, el conocimiento de la personalidad que está detrás de este nombre, Ricardo Atilio Gargatagli. Y el doctor también Rubén Lorefice. ¿Qué nombre? ¿Viene de España eso? No, es italiano. De Italia, Lorefice. Y se tendría que pronunciar así. Lorefice. Pero está Lorefice, claro. ¿De qué zona de Italia? ¿Te acordás? ¿Sabes? Cerca de Asís. Cerca de Asís, ajá. O sea, del otro lado. Del otro lado, ¿no? Del lado de allá. Exactamente. Sí. Del lado del Adriático. Del Adriático, claro. Santafesino. De pura cepa. De pura cepa. Casado con Cecilia. Saludamos a Cecilia, ¿eh? Bueno. Gracias por estar acá también. Gracias, muy amable, pastor, por haberme invitado. Para mí es un gran placer. Los dos que hoy nos acompañan, abocados a la difícil tarea de que les propone la medicina, ¿no es cierto? Y en definitiva la medicina como tal trata con personas, con la gente, todo un tema, ¿no? Porque no tenemos enfermedades, sino tenemos enfermos. Tenemos personas que padecen, padecientes. ¿Cómo, Ricardo, cómo alguien llega a pensar, o qué es, tal vez el trasfondo familiar, o qué es lo que te llevó a pensar en la medicina? Yo tendría que decirle de que pensé en ser médico un poco temprano, entre el 5º grado y 6º grado del primario. Un niño. Un niño, porque tenía que resolver en el secundario dónde ir, industrial, comercial o bachiller. Cómo direccionar lo que seguía, claro. Entonces, mi dirección era bachiller para luego pasar a la medicina. Y así fue que ya en quinto ya estabas mirando para allí. Ya estaba mirando para allá. Me gusta, incluso las materias humanísticas me gustaban mucho. Siempre fuera de la psiquiatría, llamémosle así. Me gustaba más la medicina propiamente dicha. Y así fue que terminé el secundario y me fui a la docta, a Córdoba. ¿Estudiaste en Córdoba? Estudié en Córdoba. Ahí tuve la suerte de que tenía mi primo, que 1 año más que yo, 2 años más que yo, estaba ya radicado estudiando medicina. Así que me fui a un colegio mayor. Mi padre todavía no estaba en condiciones y no se animaba de que me fuera de mi casa a un departamento. Colegio mayor. Eran tiempos donde se cuidaba un poco más algunos detalles, ¿no? Exactamente. Y ahí estuve 3 años y luego sí. Nos hacemos amigos. Tenemos alguna fotografía, mira que ella aparece y nos muestra. Bueno, qué maravilla. Eso la muchachada, Eso es con mi padre y mi hermano cuando regresé de Europa, de Madrid. Después, estuviste en Europa, o sea, ya nos vas a contar. Estuviste en Europa. Mira qué interesante. Gente que ha estado también allí perfeccionándote en Europa. Ya nos vas a contar sobre eso, ¿no? Vamos a avanzar. Pero hablaste de esa niñez ahí en Santa Fe de la Veracruz. ¿De qué zona? ¿De qué barrio? Santa Fe del centro. Del centro. Del centro, cercano a la Plaza San Martín. Tenía a una cuadra el Escuela Sarmiento primario y a otra cuadra el Colegio Nacional. Y estuve poco tiempo porque después de ahí ya me fui a Córdoba y en aquel tiempo no es como Rosario que uno iba y venía los fines de semana. Claro, 6 meses. Claro, sin llegar, sin volver, claro. Sin volver. Y 6 años en Córdoba.
6 años, es un poquito antes la carrera, no llegué a los 6 años, porque me dediqué al estudio. Cuando terminaste tu carrera, regresaste a Santa Fe. Complementé los meses que me faltaban para lo que se llama el medicato y volví a Santa Fe. Y ahí estuve los... Esa niñez, porque claro, cuando partiste para Santa Fe ya tendrías 17, por lo menos, 18 años. Para Córdoba, perdón. Córdoba, sí. Extrañé muchísimo. Por eso, pero la niñez, ¿te interesa mirar la niñez o no te olvidaste ya? Es que fue una niñez simple. Yo era de una persona, mejor dicho, mi padre, sábado y domingo, ir a la isla. ¿A la isla? A la isla, bueno, sí. Yo me crié sábado, de lunes a viernes. ¿Qué hacían en la isla? Cazar, pescar, pasear, qué lindo, hablar. Qué bonito. Un encuentro con mi padre. Con la naturaleza. Con la naturaleza, sí. Por eso yo soy muy bichero, no tengo miedo a nada. La viví toda, por eso cuando me dicen vamos a la isla, ya todo. Ya fui. Ya estoy de regreso. Ya estoy de regreso. Ya tomé la lancha para acá. Ya estuve todo y no quiero ahora, digamos, a esta edad, arriesgarme a los riesgos de la vida al aire libre, ¿no? Ya uno es padre de familia y las cosas cambian. Claro. ¿Y qué recuerdo tenés de papá, de mamá? No sé si están presentes o no. No, los dos fallecieron. Pero de mi madre... Y aún de un hermano que mostraste, ¿es el único hermano? El único hermano, sí, el único hermano. Fundamentalmente mi padre, porque fue, digamos... ¿Una figura fuerte? Fuerte. No cariñosa, pero muy fuerte. Muy fuerte y me marcaba los puntos que tenía que hacer. Mi madre, como dice la Biblia, ama de casa, dedicada a la función, a su casa. Y mi padre trabajando para que yo pudiera, para jubilado. Ya en el secundario ya era jubilado. Bancario. Rubén nos decía hace un momento que el origen de su familia viene desde Italia. Me imagino que Gargatagli de Inglaterra no viene. Y si usted supiera... A ver. Yo soy... Me parece que somos todos parientes, ¿no? Yo soy Gargatagli Aparo. Gargatagli de Mantova, de Rivarolo Mantovano. Y por parte de Aparo de Sicilia. Por lo tanto... Hay una mezcla linda ahí. Yo tuve los 9 meses lectivo en España. Me quedaban 3 meses en el cual no tenía más beca. Entonces logré que un primo mío que estaba en Roma me consiguiera una beca en el Hospital Gemelli de la Universidad del Sacro Cuore, la del Vaticano. Y ahí logré hacer 3 meses de residencia en la cátedra de ginecología y conseguí la alimentación, dormir en el departamento de él. ¡Qué experiencia! Y ahí hicimos con él un viaje desde Roma. Nos fuimos en un Volkswagen, no les digo, en las condiciones, compramos una carpa, buscamos los colchones que teníamos y quisimos ir hasta Sicilia. Viste que eran los años 60 tenían esas cosas que estamos hablando, ¿no? 60, 70. Los años de aventuras que... Y emprendedores. Emprendedores, ¿no? Y de seguridad. Y de seguridad, de tranquilidad en algunos aspectos, claro. Sí. Tengo una prima mía más o menos contemporánea también, que cuando ella se recibe de odontóloga, se casa y se va con su esposo, están 6 meses en Europa, de esta manera, con la carpa al hombro, a recorrer toda Europa. Se siguen haciendo cosas parecidas, ¿no? Hoy hay otras facilidades. Muy bien. Y llegamos a Sicilia. ¿Y qué queríamos conocer? La ciudad el país, de Noto, donde nació mi abuelo. Y así fue que entré a un bar. Y pregunté por un señor que ese que era pariente. Lo pude entrevistar y me llevó a la casa de mis abuelos. Que incluso en pie. En pie. Incluso a la habitación donde dormía mis abuelos. Así que tuvimos la suerte de conocer
Pero esa es una experiencia, una experiencia con mi primo. Inigualable. Inigualable. Sí, es recorrimos verdad. Rubén, estamos conociendo a dos personalidades muy atrayentes, ¿no? Pero tenemos bastante cosas. ¿Así hay similitudes? Común. Mire, pastor, estamos hablando ahora con Rubén Lorefice, también santafesino. ¿De qué zona de Santa Fe? Hacemos la misma pregunta. Eso es lo que yo le decía. Ajá. A muy pocas cuadras de la casa donde vivía Ricardo. Ajá, mira. Yo me eduqué en la escuela primaria, en la escuela Sarmiento, que estaba a 2, 3 cuadras de mi casa, y la casa de mis padres estaba frente al Colegio Nacional, donde él mencionó. Ajá. O sea que bien centro. Pero no se conocieron en aquel entonces. No, cuando éramos ya profesionales, sí. Ajá, después. Porque él estaba un año menos que yo, creo. Sí, yo estaba detrás. Estamos tuyo. cerca, los dos fuimos al mismo primario y al mismo secundario. No, al secundario no, al secundario era mi hermano. Yo fui a la escuela industrial. Ajá, o hiciste por la industrial. Yo sí le cuento qué es lo que quería hacer cuando tenía 6 años. Hacer cuando eras chico? Va a ser gracioso. A ver. Yo quería ser bombero. Bombero. Y era una gran preocupación de mis padres porque siempre tuve una personalidad muy definida y cuando tenía un objetivo era el camino. Sí. Y tal es así que ocasioné el primer día de clase un conato de angustia para mi pobre maestra, ¿no? Para cómo era el primer año que tomaba, después me enteré, el primer grado, y el acto lo hacen en una plaza central que está frente a la escuela, que era la Plaza San Martín, pero al frente estaba el cuartel de bomberos. Y a mí me apasionaban los camiones de bomberos. Claro. Así que terminó el acto y yo en vez de ir a la escuela me fui a... Mira. Claro, cuando hizo el recuento de alumnos faltaba uno. Faltaba Rubéncito. O sea que no debuté muy bien con mi maestra el día. Y después, con el transcurrir de los años, yo ya a los 10 años sabía qué es lo que quería. ¿Ya pensabas en la medicina? Pensaba que quería ser químico. ¿Ya pensabas que quería ser químico? Sí, me apasionaba, trataba de leer, siempre fui un gran lector, y la única manera, digamos, de desembocar en una carrera como esa era ir a la Escuela Industrial Superior, que en esa época era de 7 años, Ajá. Y salí, me recibí a los 18. Por eso algo que no hicimos con Ricardo Gargatagli, es todavía no arribamos a la especialidad, le estamos tratando de, ya vamos a llegar ahí, porque me importa mucho, a mí personalmente, probablemente a la audiencia también, los años de la formación de la niñez, y él lo dijo, mira, la isla, la pesca, la casa, hay un montón de cosas, en esas frases hay un montón de cosas, por eso sin avanzar tan rápido en la formación universitaria, ¿cómo viviste tu niñez? Ya diste una linda anécdota, digamos, que había un poco de rebeldía, porque yo me voy para allá, ¿no es cierto? Me fui al cuartel de bomberos. Tuve una infancia muy feliz. Ajá. Yo digo que es muy formativa en la personalidad para después, ¿no? Claro. Sin frustraciones, sin engaños. Si bien tuve un par de padres ya fallecidos los dos, mi papá era una persona, era profesional, era contador público, era contador general de un banco muy importante en Santa Fe y papá salía muy temprano de la mañana y volvía a las 5 o 6 de la tarde. Claro. A esa hora almorzaba recién. Y mi mamá, una mujer de su casa, muy lectora. ¿Cómo en general en nuestra niñez estas cosas se planteaban así? El padre iba a cazar y la madre cuidaba el fuego encendido en el hogar. Eso es ancestral, claro. Muy típico, ¿no? Sí. Y mamá había tenido una educación muy especial, hablaba muy bien francés y leía habitualmente en francés. Mira. Y nos educaba de acuerdo con las normas de la época. Papá era extremadamente estricto, ¿no? Ajá. 3 por 8 le daba 24 todos los días. No había forma de alterar. ¿De estirarlo? No, era así. Pero de todos modos, yo me reconozco que era bastante inquieto, en el buen sentido de
de adquirir conocimiento. Buscabas. Ah, sí. ¿Hermanos? Tengo uno, 2 años menor que yo. ¿Cuánta similitud dijiste, no? Sí. Que es médico, pediatra y neonatólogo. Y bueno, esa ansia... ¿Cómo era Santa Fe hace 50 años atrás? Y era muy segura de no cerrar las puertas, como se decía antes. Los autos los podía dejar afuera, que no iban a recibir ningún leso por parte de nadie, y menos en forma premeditada, había ¿no? seguridad, ¿no? Había mucha seguridad, y nosotros precisamente nos dejaban jugar en la calle. Salir. Claro, se podía. Eso también fue parte de tu experiencia, la calle allí en tu juventud, digamos, entre los 12 y 17, ¿había calle? Sí, pero yo no era mucho de... No era callejero. No era callejero. Ajá. No era callejero, no era callejero. No. Yo era de ir club, isla. Ajá. Ahí tocamos algo, dijiste, ¿y en cuanto al deporte? Deporte era generalmente el agua, la natación, las canoas. Mi papá me tenía con nadar, el río, saber estar en una canoa no lancha, en tormentas. Mirá. Me acordaba ahora cuando decía, ¿no?, que estaban los apóstoles en el barco y uno tenía... Y nosotros nunca tuvimos miedo, y él nos dejaba trabajar solo en las tormentas del río, en la Setúbal. Y fue toda mi vida mucho, decía, no fue el ¿Amigos de aquel tiempo? De ese periodo entre los 12 y los 17, ¿había compinches? Muchos, sí, muchos compinches. Y de los compinches, uno que tuvo oportunidad, nos hablamos por Skype, también hace ginecología, ya porque se jubilan, está en Chicago, que tuve la oportunidad de visitarlo. Mirá. Y otro, una excelente persona que está aquí en Rosario, que es un prestigioso neurocirujano, que fue director del Británico, el doctor Reinaldo Benichini, que me tengo que encontrar ahora. Mirá. De la misma edad que yo. Y la mayoría del grupo nos encontramos, nos vemos, ya cumplimos los 50 años del bachiller, y la mayoría profesionales. Vio que hay el A, el B, el C y el D. Yo estaba en el C. El 90%, todos profesionales, dice. Nos encontramos, todos muy alejados, pero nos encontramos. Qué bueno. Y pensando en esto, ¿no, Rubén? ¿Cómo era tu Santa Fe? Porque cada uno tiene su vivencia, Mire, ¿no? ¿Cómo la viviste? A la hora de la siesta, Santa Fe... Calma. Calma, chicha, total. Además el calor adormece. Sí. La siesta consabida, claro, no podían contenernos, entonces nos dejaban salir. Cazábamos mariposas en las puertas. O sea, en la vereda, y se jugaba a la pelota en la vereda. Y después ya cuando nos fuimos formando un poquito más, desembocamos en un club, obviamente. En el Club Gimnasia de Esgrima, que estaba a 1,5 cuadras, 2 de mi casa, entonces aprendimos a nadar. Mi hermano fue nadador del club, yo no tanto porque empecé a jugar rugby de muy pequeño. Rugby. Y practiqué y estuve muy ligado hasta el primer año de la facultad. Después ya veía que no me daban los tiempos y dejé. Entonces busqué algo para hacer y que me gustara, y empecé a practicar tiro. Hacía que me hice socio del Tiro Federal, y entonces empecé a practicar tiro, estuve en algunos torneos, y ya cuando desemboqué en la profesión en sí, ya no nada. ¿no? Y estos recuerdos de aquellos años, de aquel tiempo, vuelvo a decirte, de los 12, 17, 18 años, la primera novia, los primeros acercamientos hacia el sexo del otro lado, ¿no? Sí, ¿Cómo lo transitaste? No tengo que blanquear nada, no, bueno, conoce todo. Por supuesto que tuve una primera... A ver si me metí en un terreno no, porque son experiencias de vida. Cecilia tiene conocimiento de alguna formativas, de estas cosas. Sí, tuve una novia un tiempo, sí, los amores juveniles, y yo después conozco a mi esposa cuando tenía
aproximadamente unos 18 para los 19 años. Yo recién había terminado de recibirme de la escuela industrial, y en esa época, digo eso porque yo justo cumplo el último día del mes de octubre, y las clases en el industrial generalmente terminaban sobre el filo de octubre, la primera semana de noviembre, y en esa época la escuela, que estaba muy bien organizada, organizaba un viaje de estudios para los egresados, todos los técnicos que salían, generalmente, y era afuera. Y ese año tocó un viaje de estudios a Brasil que duraba nada más que un mes y medio. ¡Opa! Para lo cual se financiaba con una rifa que los padres colaboraban con los avales, y después se realizaba ese viaje, fantástico, porque era la primera vez que viajé en barco desde Buenos Aires a Río de Janeiro en el Augusto, claro, y después volví en el Julio César, que venía de Europa. Mirá. Entonces conocimos muchísimo de más. Linda experiencia. Y muy jóvenes y una experiencia muy joven, yo tenía 19 años recién cumplidos, y me acuerdo que había un esbozo de la creación de Petrobras en esa época, estoy hablando del año 63, 64, y cuando se enteró alguien, no sé cómo, que había un grupo de 21 técnicos químicos en Río de Janeiro, nos vinieron a buscar al hotel para ofrecernos trabajo a todos. Que se quedaron allí. Claro, la mayoría de nosotros tenía el impedimento, y no estérico, sino de una gran responsabilidad, que en esa época se hacía el servicio militar. Claro, la colimba. Entonces yo había rendido las condiciones de tiro para poder ingresar antes. No cuando me tocara a los 20. ¿Y qué pasó? Y lo conseguí. Entonces cuando yo volví cuando yo vuelvo del viaje, automáticamente pasé a pertenecer al ejército argentino por 17 meses. 17 meses. Porque eso era un castigo. No, eso fue una beca. Una beca, sí. Porque justo una beca forzosa. Sí, sin consentimiento propio. En ese momento había unas grandes alteraciones en el país de tipo política. Claro, siempre las hubieron. En aquellos años hubo varias. Entonces implementaron un famoso plan que se llamaba CONINTES. CONINTES, claro. El plan de defensa. De conmoción interna del Estado, así se llamaba. Sí. Y entonces todos los universitarios quedamos para el final de la baja, y tuvimos que teclear y manejamos papeles de información reservada, y por eso quedamos hasta el final. Yo no hice la colimba. No, yo estaba bendecido. ¿Te salvaste? No. Mi padre me mandó a hacer el ejercicio de tiro. Entonces yo con el ejercicio... Sí, me gustaban las armas mucho. Sé manejar armas, me gustaba. Entonces me mandó al tiro federal a hacer el ejercicio de tiro, rendir, para poder hacer la prórroga, porque me tocaba a mí enseguida. Claro, porque cortaba la carrera, ¿no? Cortaba la carrera, muy bien. Total, la hago más adelante. ¿Qué pasa? Llegó el momento de que me corresponde. En el sorteo, que se hace igual, me salió un número bajo, me hubiera salvado. No importa. Yo estaba, como se decía en aquel tiempo, jeringa de hospital. Todos los hospitales donde yo podía meterme, me metía. Y entré en un hospital, ¿se acuerda usted de la fábrica militar de aviones DINFIA de Córdoba? Sí. Enfrente había un hospital, se llamaba de Nuestra Señora del Valle. Iba a ser guardia, y había un médico, un cirujano general, grandote, que un día me dejó hacer una operación de apéndice. Y cuando me tocó, le digo, decime, vos estás ahí, no me podés salvar, yo no tengo a nadie. Bueno, andá a la mañana que... ¿Cuándo te toca? Bueno, yo te voy a salvar. Llegué ahí, Gargatagli, te firmaron váyase. Libreta. Te firmaron la libreta. Era lo que necesitabas. Eso sí que fue una bendición de Dios, no me diga, no me diga. Estamos aquí con estas dos personalidades tan ricas, como son Ricardo Gargatagli y Rubén Lorefice.
estamos descubriendo, viste que tratamos de rascar un poquito la historia, porque toda historia, toda vida tiene historia, y toda historia tiene algo que ofrece hacia el presente. Porque nosotros no nos cortaron de una rama, sino que somos producto de una historia que se va desarrollando desde esa familia original a donde aquellos ancestros de donde venimos, ¿verdad? En este caso, como solían decirse ustedes, ¿de dónde descienden? Del barco, se decía, ¿no? De aquellos que vinieron en barco para hacer la América, sí, muchos de nosotros. Y estamos tomando nota del desarrollo de las personalidades y realmente es muy grato. Señor director, hacemos aquí una brevísima pausa para tomar un poquito de aire y vamos a ir entonces ahora arrimándonos a lo que es este momento. Tanto Ricardo como Rubén, profesionales destacados en sus respectivas disciplinas, además de ser esas personalidades profesionales, tienen cosas para decirnos respecto de su ser, de su persona, que ahora vamos a preguntar. Enseguida más.